Martínez y Fuentes y agradezco el espacio para poder presentar la dendrohidrología, la historia del agua, más allá de los registros observados. Primeramente tenemos que definir lo que es dendrocronología. La palabra dendrocronología proviene del griego dendros, que significa árbol, cronos tiempo y logos conocimiento de. Por lo tanto, la dendrocronología es el conocimiento o estudio de la ciudad de los árboles. Entonces se puede considerar un árbol como un instrumento capaz de registrar todos los fenómenos que ocurren en el medio que lo rodea. Por lo tanto, la dendrocronología no es más como la ciencia que interpreta o que lee algún registro ambiental. ¿Qué tipo de productos podemos obtener de acuerdo a los anillos de los árboles? Podemos generar reconstrucciones, condiciones pasadas, series temporales, continuas de variables ambientales, tales como climáticas o hidrológicas. El padre de la dendrocronología es Andrew Douglas, ¿sí? El cual pues es pionero de esta disciplina, ya que aplicó el principio del cross-dectil, la cual es aplicado en una gran variedad de disciplinas, desde la climatología, la astronomía y la arqueología. Las primeras cronologías de anillos de árboles en México se produjeron en el periodo de 1940 a 1950. Dichas cronologías pues se derivaron de rodales, tales como del género Pinus y de Pseudotsuga, así como de Avis durangensis ubicadas cerca del Salto en el estado de Durango. Las primeras reconstrucciones dendroclimáticas se realizaron específicamente en México para estimaciones de la precipitación y el índice de severidad de Palmer en la frontera norte de Sonora. Aquí presentamos pues dos especies muy bondadosas donde sus anillos de crecimiento pues son muy bien definidos, tales como el Pseudotsuga menziesi y el Avis durangensis. La información del clima radial se emplea para estudiar el clima pasado y presente, gracias a que los anillos de crecimiento pues generan una señal climática regional. Entonces, esta disciplina interesa tanto que la cronología sea lo más larga posible como lo más robusto posible. En términos de longevidad, destacan muchas coníferas, como lo que es el Pinus longeva, que puede alcanzar casi 8.000 años de edad, lo que es el grupo de las secuoyas también. En México tenemos el Taxodium mucronatum, que se han alcanzado individuos de una longevidad de hasta 1650 años de edad en San Luis Potosí. Entonces, ¿cuál es el valor de las reconstrucciones con anillos de árboles? Aquí tenemos una estación hidrométrica, la estación llamada Las Burras en el estado de Chihuahua, con una extensión desde 1949 hasta 2003. Otro ejemplo es la estación de San Bernardo, en Sonora, en la cuenca del río Mayo, y solamente tienen datos desde 1960 a 1993. Vemos que esta extensión que tienen las estaciones hidrométricas actualmente pues es relativamente corta. Y para algún tipo de estudios, para algún tipo de manejo que se requiera hacer en relación al agua, pues es necesario conocer cómo fueron estas variaciones a través del tiempo, no solamente de 40 a 50 años, sino se requieren hasta cientos y miles de años de edad. Entonces, unas reconstrucciones con los niños de los árboles, pues es un sustituto de la experiencia, ya que en la figura que tenemos arriba, pues solamente tenemos desde 1949 hasta el 2001, ¿sí? Y gracias a los anillos de crecimiento pues podemos reconstruir cómo fue el comportamiento hidrológico. En este caso se realizó una reconstrucción desde 1775 hasta 2017 en la cuenca del río Conchos. Podemos observar cómo fue ese comportamiento, cómo fue esa variabilidad, qué tipo de eventos extremadamente secos existieron y por el contrario también aquellas avenidas extraordinarias. Entonces, ¿qué beneficios tiene generar reconstrucciones? Podemos obtener una mejor anticipación de las condiciones futuras, no tanto una predicción, ya que lo que es la climatología pues está regida por diferentes fenómenos atmosféricos y estos pues son muy complicados para poder predecirlos. Entonces podemos solamente predecir ciertas condiciones que pueden presentarse en el futuro, en este caso hidrológicas. Entonces, ¿cómo los anillos de los árboles registran información climática? En gran parte en el norte de México, pues los árboles están influenciados por el crecimiento de la humedad que se encuentra en invierno y primavera. Entonces, se puede decir que un año seco conduce a un anillo de crecimiento estrecho, como es el caso de 1977 en el ejemplo inferior, y un año húmedo puede dar crecimiento a un anillo pues ancho, como es el caso de 1983. Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde se comparan
la lluvia estacional de octubre-mayo y el índice de madera temprana, índice obtenido de las series de crecimiento anual de las especies de coníferas. Entonces tenemos que la anchura anual de los árboles está estrechamente correlacionada con la precipitación estacional en la cuenca, en este ejemplo, con una correlación de 0.71 entre 1980 y 2014. Entonces, por lo tanto, nuestro objetivo es captar y mejorar la señal de humedad y reducir el ruido mediante un cuidadoso muestreo y un adecuado procesamiento de los datos. La escala regional de la variabilidad de la humedad tiene una coherencia regional, que quiere decir que si podemos obtener muestreos en diferentes zonas en una cuenca, la variabilidad puede ser similar, ya que el registro que obtienen las especies de coníferas pues es muy similar cuando hablamos de una zona pues muy general y regional. Entonces, esta señal de humedad en los anillos de los árboles puede servir como realmente un indicador para múltiples variables relacionadas con la humedad, tales como la precipitación anual, índices de sequía, equivalente de nieve y un caudal anual. Entonces, podemos tener una relación indirecta pero sólida entre la precipitación y el caudal que nosotros podemos generar a través de esa incidencia de lluvia, ya que el ciclo hidrológico permite por ello estimar indirectamente este tipo de variables. Entonces, ¿cómo se construyen las cronologías de los anillos de los árboles? Podemos llamar una cronología como una serie temporal de la variabilidad de la anchura de los anillos de un sitio. Entonces, primeramente hay que generar un muestreo de los árboles. Generalmente se utilizan alrededor de 10 a 30 árboles de un sitio, obviamente de la misma especie. ¿Para qué? Para que maximizar el número de muestras a lo largo de una cronología. Entonces también se pueden obtener diferentes muestras o secciones transversales de árboles muertos. Y posteriormente se procede a lo que es el fechado cruzado. Debido a la señal climática común, el patrón de los anillos anchos y estrechos se repiten en gran medida entre los árboles de un lugar y entre los lugares cercanos. Esto permite la datación cruzada, la asignación de fechas absolutas a los anillos anuales. Aquí podemos ver en la imagen inferior cómo coinciden los años de 1900, 1910, 1920 y 1930. Podemos ver cómo está la similitud entre los crecimientos anuales. Entonces un tratamiento cruzado pues puede extender mi cronología de acuerdo a lo que me permita mi muestreo. Entonces, acto seguido hay que medir estas muestras. Entonces, esto se hace a través de un micrómetro de precisión de 0.01 milímetros con una platina deslizante conectada a una computadora. Las muestras se miden una a una deslizando la platina y observando las muestras a través de un osciloscopio con un ocular reticulado. La medición se inicia con el anillo más interno y se procede de esta manera hasta el anillo exterior. En cada anillo se mide madera temprana, que es la parte clara, la madera tardía, la parte oscura, y el anillo total. Aquí podemos ver cómo se representan en un microscopio esta madera temprana, lo que es la parte un poco más clara, la madera tardía es la parte más oscura. Entonces, ¿cómo generamos una reconstrucción de escurrimiento? Primeramente hay que obtener lo que es el predictor. Entonces necesitamos anillos de árboles. Necesitamos una cronología como insumo para que sirva como predictor. Y el predictante pues es el escurrimiento observado. Ese se puede obtener de estaciones hidrométricas que se encuentran ya instaladas en los afluentes. Se genera un procedimiento de calibración para ver qué periodos o cómo es el comportamiento entre el predictante y el predictor. Posteriormente se genera un modelo de reconstrucción. Por lo tanto, hay que validar este modelo con diferentes métodos. Y al fin y al cabo, si satisface las cuestiones estadísticas, podemos generar un modelo de reconstrucción de clima o de escurrimiento. Entonces, ¿qué requisitos se requieren para generar una cronología, para generar una reconstrucción de escurrimientos? Obviamente son las cronologías de los anillos de los árboles. Por lo tanto, necesitamos especies sensibles a la humedad. Necesitamos una ubicación de una región que esté climáticamente vinculada a la estación hidrométrica. Necesitamos también longitud, último año cercano al presente, para un periodo de calibración lo más largo posible. Y primer año lo más temprano posible, mayor a 300 años, pero en común con varias cronologías. Y obtener una correlación significativa entre el grupo observado y la cronología.
También se requiere un escurrimiento observado. Necesitamos una duración mínimo de 40 años en común con los datos de anillos de los árboles para una calibración sólida. Se requiere que los caudales no deben estar corregidos en función de agotamientos, desviaciones o evaporación. Asimismo, se requieren que los datos estén inspeccionados por los movimientos de las estaciones, cambios en la instrumentación, etc. Los datos de los anillos de los árboles se calibran con registro de caudales observados para generar un modelo estadístico. Las cronologías individuales se utilizan como predictores en un modelo estadístico. Un conjunto de cronologías se reduce mediante el promedio o análisis de componentes principales y se utilizan como predictores en un modelo estadístico. ¿Cuál es el método estadístico más común? Pues es la regresión lineal. ¿Qué otros enfoques se les pueden dar? Redes neuronales también. Entonces, ¿qué nos pueden decir las reconstrucciones sobre el pasado en las sequías? Aquí, por ejemplo, un estudio del 2020, tenemos que se identificaron diferentes años húmedos y años secos. En el río Mayo, este se encuentra en Sonora, se regeneró una reconstrucción de 165 años de todos los escurrimientos. Entonces, podemos identificar periodos extremadamente secos y extremadamente húmedos, los cuales pues no se pueden identificar en las estaciones hidrométricas que se encuentran actualmente disponibles. Se pueden asociar con diferentes fenómenos atmosféricos que nos permiten comprender cómo es el grado de asociación y de dónde viene esta influencia del clima, posteriormente trasladarse a lo que son los escurrimientos superficiales. Otra reconstrucción de 243 años se dio en el río Conchas, en Chihuahua. Igual, similarmente con el estudio pasado, se identificaron diferentes episodios secos y diferentes episodios húmedos, que pues no se pueden encontrar actualmente en las estaciones. Y también pues se asociaron con diferentes índices climáticos que nos permiten dar conocimiento de cómo fue el comportamiento histórico y pues cómo es el grado de asociación que se tienen con diferentes fenómenos océano-atmósfera. Otro estudio en el río Piaxtla, aquí también se realizó una reconstrucción de escurrimientos y se identificaron diferentes años y episodios extremadamente secos y húmedos. Una reconstrucción muy interesante es la que se generó en el río Nazas, en Durango, con 802 años reconstruidos. Aquí podemos ver los picos significativos que nos presentan grandes avenidas que ocurrieron desde 1200 hasta 1300. Dichas avenidas ya no se han presentado, como lo presentamos por ahí los datos posteriormente al año 2000. Entonces podemos ver cómo han ido cambiando los flujos en esta cuenca. ¿Cómo se utilizan las reconstrucciones en la gestión del agua? Obviamente para generar análisis de políticas, ¿sí? Como orientación cualitativa para los gestores del agua, las partes interesadas y responsables en la toma de decisiones. Por ejemplo, para evaluar la frecuencia de un evento de sequía reciente en el registro de aforo en el contexto de la reconstrucción más larga. También permite que los gestores del agua modelar el rendimiento del sistema bajo la hidrología reconstruida por los anillos de los árboles, tales como lo harían con la hidrología de los aforos. Muchísimas gracias por su atención.